Hoy, definitivamente desde la Rectoría de la Universidad Libre, terminar con el conflicto armado en Colombia y llegar a firmar la paz son el objetivo no solo del gobierno, sino que yo creo que de todos los ciudadanos de Colombia que queremos vivir en paz. Y aquí está la propuesta de la Universidad Libre en la tercera Cumbre Nacional por la Paz. Y extraemos algo del editorial de nuestro invitado, el doctor Libardo Orejuela, rector de la Libre, revista Cuadernos de Paz. Tanto el país como su Estado, su sociedad, sus instituciones y los actores del conflicto interno todavía no están lo suficientemente maduros para afrontar la terminación del conflicto militar interno de Colombia. La paz es el tema hoy, en Definitivamente. Definitivamente con Jairo Aristizábal Loza. Definitivamente. A todas, a todos, un saludo lleno de amor, porque el amor es fuerza, el amor es poder, el amor es el poder de los poderes. Con amor todo tiene sentido. Ama hasta convertirte en lo amado, hasta convertirte en el propio amor. El amor es el camino a la felicidad. No se ha inventado nada en el mundo mejor o superior al amor. Televidentes, tema la paz. Yo creo que este tema copa la atención de todos ustedes y quieren tener más información y tienen el derecho, y perdone lo que voy a decir, el deber de enterarse de que va. Y la apuesta de la academia, especialmente de la Universidad Libre, es muy importante. Y venir a la Rectoría de la Libre y encontrarse uno con el doctor Libardo Orejuela, pues es muy significativo. Y hay un gran aporte de la Libre a la red Universidades por la Paz. Pero aquí, en esta revista Cuadernos de Paz, y sobre todo en lo que será la tercera Cumbre Nacional por la Paz, hay unos elementos supremamente importantes. Yo me detuve en el editorial del doctor Libardo Orejuela. Doctor, sin embargo, le quiero preguntar que ya es público esos 3 acuerdos de La Habana. Faltan 2, pero tal como están, usted, ¿qué comentario hace? Bienvenido, muchas gracias por su tiempo. Bueno, me parece que los avances son significativos. Primer reconocimiento. Segundo reconocimiento, que creo que es muy importante, y es que las partes se atrevieron a publicar los preacuerdos establecidos. Eso de cierta manera desinfla la conjetura y la sospecha, y de cierta manera fragiliza a quienes con mentalidad guerrerista intentan torpedear este histórico proceso. Pero en tercer lugar, creo que siendo importantes, más importantes que los acuerdos, rubricados o suscritos, va a ser su dinámica y su implementación práctica. Creo que ahí está el rumbo de que esto sea un punto de no retorno, o el rumbo de que esta sea una frustración más en la trágica historia de los colombianos. Haber develado ello, tal vez con el afán del gobierno, porque se estaban filtrando algunos asuntos que no eran prudentes para la opinión pública, tal como está el documento hasta el momento, doctor, eso está en la ruta que es decir, hay unos logros, es alcanzable, no tiene nada de complejo lo que allí en esos documentos se expresa. Es que me parece que una característica a subrayar es la simpleza y la sencillez de los acuerdos. Es que no se puede pretender, como algunos pretendían, que a través de los acuerdos se iba a hacer la revolución en Colombia. Creo que los acuerdos son como la entrada a la casa de uno, a las viejas casonas, con portón y antesala. Y creo que eso que llamaban el zaguán, es decir, lo que había entre portón y anteportón o contraportón, creo que eso es espacialmente o simbólicamente los acuerdos suscritos en la isla caribeña de Cuba. Lo que viene es lo más difícil. Y si uno se acoge a las experiencias de Argentina, de Sudáfrica, de El Salvador y de Guatemala, que creo que son las más ricas con referencia al proceso de los colombianos, se da cuenta que lo que viene es lo más complejo. Porque los enemigos agazapados
o abierto del fin de la guerra, y por supuesto entonces y en consecuencia, enemigos de la paz, no se van a quedar maniatados. Y que el supremo arquitecto del mundo proteja a Colombia. Doctor Ribardo, pero en síntesis, ¿qué ventaja ve usted para todos que se haya develado este documento? Me parece que la gran ventaja es quitar el camino de los acuerdos, de la conjetura, de la sospecha, de la especulación perversa y traviesa, y ponerlos en el camino de lo riguroso, de lo cierto, digámoslo así, con lenguaje académico, de lo epistémico, del conocimiento real de las cosas, de la veracidad de los hechos. Creo que lo más importante, es decir, la muchachita ya no se queda en el galanteo de su pretendiente, sino que acaba de recibir del pretendiente la propuesta de un compromiso real, serio, sobrio y consecuencialmente camino hacia el matrimonio. Pienso que es eso. Esto no es fácil, no lo fue en Sudáfrica, óigase bien, donde se escogió en vez de los jueces, de los juicios, a los perpetradores de la violación de los derechos humanos, se prefirió la reconciliación, se prefirió el reencuentro, con una condición muy fuerte, que los perpetradores o violadores de los derechos humanos, de forma voluntaria, confesaran sus crímenes, contaran la verdad, y entonces la sociedad entera se dirigió con empatía, con complacencia hacia las víctimas. Ese fue un camino. El camino de Argentina fue otro. No hubo reconciliación en Argentina. En Argentina la justicia total, digámoslo así, se impuso. Y entonces en los llamados juicios a las juntas, Videla, Viola, Galtieri y Macera sufrieron grandes condenas, pero no se conoció la verdad de los hechos, porque los condenados entonces no contaron la realidad de las cosas, y la cadena de los violadores se ha perdido. Incluso usted ha observado, Jairo, que para recuperar a muchos de los niños desaparecidos, hoy muchachos o adultos, se han hecho pesquisas casi individuales, porque los violadores de esa época de horror y de terror parece que se van a ir a la tumba, sí, con todos sus secretos. Como se han venido ya, han venido partiendo. Esa fue la otra experiencia. Estamos con el doctor Ribardo Orejuela, rector de la Universidad Libre, a propósito de la tercera Cumbre Nacional por la Paz y una apuesta de la Academia, las redes de Universidades por la Paz y un aporte muy grande que debe conocer la comunidad. Definitivamente la paz. Definitivamente el arte transforma a los seres humanos y es una herramienta social maravillosa que construye paz, amor y vida, calidad de vida. Especialmente la danza te obliga a entregarte a ti mismo, a revisarte a ti mismo, a autoidentificarte con sus sentimientos, con tus pasión y proyectársela a los demás. Definitivamente el arte de la danza es grande. Definitivamente yo creo que este espacio que yo sin pena tengo que decir que lo encuentro también muy importante para la ciudad, es un ejemplo que ojalá se repita en otras áreas de la ciudad. Hay muchos espacios que pueden llegar a tener la importancia de este y cumplir una función básica en las ciudades, que es un espacio de encuentro. Definitivamente lo tenemos que lograr. Doctor Ribardo Orejuela, es muy importante su concepto, su análisis. Le voy a hacer unas preguntas sobre unas noticias alrededor de lo que ha ocurrido en La Habana. Una primera que me preocupa desde el otro lado, donde piensan que pues hay que continuar con la guerra, bueno,
y otra que en quienes creen en la paz, pero que son escépticos, ¿sí? Por ejemplo, eso de aquello de que se está negociando allá el Estado. Yo veo en los documentos que se respeta la institucionalidad, se parte de allí. Su opinión, doctor Libardo. Mire, eso es lo más perverso o la más equivocada de las interpretaciones. Creo que el país, en mi opinión, tendrá que agradecerle mucho en el decurso futurista de la historia a Humberto de la Calle Lombana. No solamente por su papel en la configuración de la Carta Política de 1991, sino en este proceso de fin de la guerra. Porque si en algo ha sido cuidadoso el negociador principal del gobierno colombiano, es en la expresión rectoral: aquí no se está negociando el Estado. Y no creo tampoco que la otra parte, la insurgente, tenga la tonta y utópica pretensión de que a través de los acuerdos de La Habana se va a modificar sustancialmente, óigase bien, en términos del impacto revolucionario, la estructura del Estado colombiano. Creo que el camino suave de la apertura democrática, de reformas profundas, de la reconstrucción de los tejidos civilizadores, del mínimo civilizatorio, como lo decía el politólogo italiano Bobbio, es el faro que está iluminando la mesa de La Habana. Creo que eso es lo importante y no lo otro. Es decir, lo que se está logrando en La Habana y lo que debe lograrse en La Habana y en la mesa alterna o subsiguiente que se hará con la guerrilla del ELN, es que esto que pasó no pueda repetirse. Y lo que pasó y no pueda repetirse es la manera bárbara, profundamente cruenta, como los colombianos, con expresiones políticas y militares, resolvimos todo tipo de controversias. Algo mediático, doctor Libardo Orejuela, quiero su concepto, porque en las últimas horas se ha descubierto que chuzan al doctor Humberto de la Calle. Entonces, ¿cuál es su opinión? No, mire, voy a partir de este hecho. Colombia es el único país en guerra en América Latina. Colombia tiene 4 o 5 de los conflictos más gravosos del mundo, el que intentamos resolver. Colombia tiene entonces un Estado en guerra y una insurgencia en confrontación. Y eso obliga, la guerra obliga a desarrollos tecnológicos impetuosos. Parte del desarrollo tecnológico impetuoso de los Estados Unidos se debe a la guerra en Vietnam, Laos y en Camboya. Se debe a la guerra en Irak y en Afganistán. Es decir, se debe a la guerra de la antigua Yugoslavia. Se debe a las dinámicas bélicas en el mundo. Y esa tecnología, que en principio se usa como una especie de caballo de Troya, es decir, yo le meto el alfil investigativo a mi enemigo, lo conozco, le rapto los mejores secretos y por lo tanto lo golpeo militarmente con certeza, luego se va convirtiendo en un arma instrumental para perturbar el proceso, para hacer seguimientos y para conseguir logros que de una manera legal no podrán adquirirse. De modo que aquí nadie está ajeno a eso. La guerra contra Pablo Escobar se dirimió por chuzadas telefónicas. Ustedes recuerdan que fue con el aparato tecnocientífico avanzado norteamericano que se pudo a punta de triangulaciones ubicar el lugar de Pablo Escobar en Medellín. Y mucho de lo que ha ocurrido en el desarrollo de guerras, o muy abiertas o de baja intensidad, es producto de ese manejo de la infiltración a punta de la instrumentación tecnocientífica. Eso es lo que se está haciendo. Además, los expertos en la materia dicen, no hay cosa más frágil que un teléfono móvil. Un teléfono móvil
fuera de que fácilmente es ubicable en su conversación, también permite ubicar el lugar en que están las personas. El GPS ya es un juego de niños en lo que está específicamente ocurriendo. El teléfono sedentario es más seguro incluso que el teléfono móvil. Y dicen que los conmutadores, porque tienen varias líneas, son más seguros que los teléfonos sedentarios de una sola línea. Pero de todas maneras, todo eso hace a las personas, sobre todo a los servidores públicos o a las personas de ejercicio de vida societal pública, muy vulnerables. Y creo que eso es a lo que se está utilizando. Es el uso de la cibernética, de lo computacional, de lo digital, no al servicio de la bondad y del bien, en este caso, sino al servicio, como dicen los argentinos, del mal radical. Y yo creo que el equipo de gobierno está preparado para semejantes sorpresas. El doctor Libardo Orejuela, desde la Rectoría de la Universidad Libre. Tema importante, medular en la sociedad colombiana hoy, la paz, definitivamente. Definitivamente tú y yo estamos llamados a un estado más elevado de conciencia en el siglo XXI. Y eso pide sobre todo cuidado y amor, protección a la madre agua y la madre tierra. Es más agua que tierra. Tú mira qué quieres hacer. Los niños ya son muy ecológicos, incluso desde que nacen. Papi, no bote agua, mami, no ahogue basura. Yo he escuchado. Entonces mira qué hacemos con ellos para proteger este planeta que estamos destruyendo. Ahorrar agua, sembrar árboles, consumir menos. Porque si no cuidamos el planeta, madre agua y madre tierra, ¿qué va a quedar para las futuras generaciones? Definitivamente ese es nuestro compromiso. Definitivamente la paz es un anhelo de todos los colombianos, es la búsqueda de un país que ha sufrido mucho producto de la violencia y de la exclusión. Por esa razón la paz es construcción participativa, es encuentro en la libertad, es generación de democracia. Definitivamente la paz es una opción de todos. Doctor Libardo, y sabiendo precisamente que eso se podía presentar, esa situación de espionaje, digámoslo así, de una manera directa, cibernético, esos ataques, en fin, el gobierno venía pensando en tener el proceso de La Habana en forma secreta. Bien, entonces se devela estos 3 acuerdos, faltando 2 acuerdos. Sabiendo el gobierno que esa estrategia de quienes no están de acuerdo con el proceso se puede dar, es decir, hasta dónde puede entorpecer y hasta dónde nos metamos los colombianos, desafortunadamente, y Dios no lo quiera, en otra situación más grave que la actual. Me parece que, mire, eso es como cuando uno tiene una patología psíquica. Dicen los expertos que lo más importante es tener conciencia de lo que le está pasando. Y creo que el gobierno y sus interlocutores tienen conciencia de cómo son vulnerables sus conversaciones o sus medios de comunicación. Y creo yo que deben estar preparados para eso. Ahí no están conversando entre preadolescentes, sino entre gente jugada en la política y en la guerra. Y frente a lo otro, estimo que lo más difícil está por venir. Porque los acuerdos de fin de la guerra se suscriben, pero lo que viene es el examen en la dinámica real sobre semejantes acuerdos. Y la primera parte del examen va a ser la seguridad de los firmantes. En un mundo que no es el mundo del orden bipolar, en que uno pudiera decir, se le garantiza a una de las partes, a la contraparte, por ejemplo, su vida lejos, en la mitad del planeta, donde imperaba un orden social establecido distinto, diametralmente distinto. Este es un mundo muy abierto y creo que todos los firmantes aspiran a terminar su ciclo vital en medio de la patria. De modo que ahí van a haber dificultades insoslayables. Cuando se firmaron los acuerdos de fin de la guerra,
Con el movimiento 19 de abril, los colombianos conocimos el atentado letal contra Carlos Pizarro León Gómez y el atentado gravísimo contra Antonio Navarro Ubol. Y antes de esos acontecimientos, habían otro tipo de conspiraciones y de atentados que llevaron a que John Agudelo Ríos y Otto Morales Benítez, cada uno por su lado, coincidieran en afirmar que La Paz tenía enemigos agazapados y también enemigos vistosos. Yo creo que los menos preocupantes son los enemigos vistosos, porque esos con lealtad y con franqueza están diciendo: no compartimos esa ruta de la negociación. Creo que lo más delicado son los enemigos agazapados, porque no van a enfrentar el discurso político de la negociación con un discurso, digámoslo así, político de la guerra arrasadora, sino que están respondiendo y van a responder con mecanismos castrenses, bélicos, de fuerza, violentos y de barbarie. Y pensándolo bien, siempre se ha hablado, y es evidente, que la guerra es un negocio. Esos agazapados son los que hacen negocio con la guerra, doctor Libardo. Mire, la guerra es el primer negocio del mundo. Aquí se produjo en el mundo una investigación hace unos 20 años. La hicieron dos franceses, Le Boniac y Zoulois, en un texto que titula ¿A quién beneficia la cocaína? Y en su época llegaron a afirmar en un cálculo muy interesante, después de un complejo ejercicio, que el negocio del tráfico ilegal de narcóticos o de sustancias prohibidas generaba una tasa ganancial anual de 500.000 millones de dólares. Óigase bien. Y afirman concluyendo, pero no es el primer negocio del mundo. El primer negocio del mundo es el comercio de las armas. Y a veces los que hacen la guerra son los que comercian las armas. La guerra produce, óigase bien, negocio de vituallas y pertrechos, negocio de armas, manejo de mercados negros, porque el mercado negro que me permite a mí negociar las armas, también me permite a mí negociar otro tipo de cosas, objetos o sustancias prohibidas. Pero además, después de la guerra viene la reconstrucción, y ahí también aspiran los amigos de la guerra a estar en la reconstrucción. Es el ejemplo palpable de Irak. Aquellos que destruyeron parte de Irak son los que hoy le concedieron a sus propias empresas oligopólicas la reconstrucción de Irak. Es decir, el círculo es perfecto. Por lo tanto, hay enemigos de la paz, porque la guerra es un negocio. Y todo negocio tiene productores, vendedores y también consumidores. El problema ni siquiera es con los consumidores del negocio de la guerra, porque los consumidores del negocio de la guerra son los que están conversando en La Habana o en la otra eventual mesa. El problema son los dueños del negocio, los que obtienen a partir del negocio inmensas tasas gananciales. Por esa razón, esto solamente será posible si lo acompaña el conjunto de la sociedad colombiana. Y por esa razón me parece interesante la singularidad del gobierno Santos en plantear que, a diferencia de otros procesos, aquí tiene que haber un referéndum de la sociedad. La sociedad tiene que refrendar los acuerdos. La sociedad tiene que acompañar los acuerdos. Entre otras razones, para que la sociedad también vire en su percepción, en su estimación y en su concepción frente a las cosas. Porque es que parte de la sociedad colombiana acompañó la guerra. Esta guerra no es una guerra de vanguardias, no es una guerra entre los hombres de Carlos Castaño o los hombres de Mancuso y los hombres del secretariado y los hombres del ELN y los hombres del Estado colombiano. Aquí también sectores importantes de la sociedad colombiana acompañaron eso. Por eso parte de lo que pasó y no ha debido ocurrir sucedió, porque fue estimulado por sectores profundos de la sociedad colombiana. Que termina uno concluyendo: si aquí todo el mundo no es absolutamente culpable, todo el mundo tampoco es absolutamente inocente. Y le toca a la sociedad colombiana buscar, entre tensiones de justicia y de paz,
buscar el camino de la reconciliación. Definitivamente, conceptos muy claros y de gran aporte para esto donde estamos comprometidos absolutamente todos, y quiero decir, la paz, definitivamente. Definitivamente, a mi espalda tenemos la acacia rubinia, uno de los árboles más comunes del campus de la Universidad de Cali y creo que de Colombia. Definitivamente los temas medioambientales, los de los ecosistemas y los de la biodiversidad son temas imprescindibles en el medio académico y en el medio de la comunidad estudiantil. Definitivamente el tema de la biodiversidad es uno de los temas imprescindibles del medio académico. Definitivamente la educación es la gran oportunidad para este país, para nuestros jóvenes, para nuestros niños, para toda la comunidad. Ciudadanos, invirtamos en la educación y en una educación de calidad, que solo eso hará que Colombia sea un país desarrollado. Bueno, doctor Libardo, yo no sé, me atrevo a decir algo. Usted y yo somos soñadores. Entonces, hemos hablado en este momento, en los anteriores 3 segmentos de la guerra. Hablemos, y es un tema de gran aporte de la libre, del posconflicto. Porque allí ya, en uno de los temas, hay uno de trascendental importancia, que es el agrícola, que es el agrario. Pero, precisamente, y tomando lo que usted decía ahora, doctor, que aquí 7 millones de colombianos, un poquito más, precisamente votaron en contra de la paz. Y 8 millones votaron por la paz. ¿Cómo conseguir esa reconciliación o cómo, de acuerdo con lo que ya hay precisamente anunciado en uno de lo vital, doctor Libardo, que usted conoce mejor que yo, que es lo agrario en Colombia, el problema de las tierras, el problema del campesinado colombiano? Mire, el poeta chileno Pablo Neruda, en un bello verso, escribe lo siguiente: si me preguntáis qué pasa, debo decir sucede. Quiere decir, todos son procesos. Hace muchos años, muchas décadas, en medio de la guerra del Vietnam, una periodista francesa que escribió el texto con las guerrillas del Vietcong le hizo una entrevista al héroe vietnamita de la guerra, Nguyen Bon Giap, que expulsó de Vietnam a los japoneses en la década de los 40. En 1954, en Dien Bien Phu, humilló a los franceses y derrotó a los norteamericanos en Indochina. Cuando la confrontación con los norteamericanos estaba escalada y los bombardeos destruían todo Vietnam, incluyendo Hanoi, la capital de Vietnam del Norte, donde fungía como gobernante Ho Chi Minh, ella le preguntó a Nguyen Bon Giap, ¿quién gana la guerra? Y el héroe vietnamita contestó sin vacilar: nosotros. La periodista apagó la grabadora, quitó las pilas y se las mostró. Y le dijo: ahora sí, en la intimidad, ¿quién gana la guerra? Nguyen Bon Giap dijo: nosotros ganamos la guerra. Le dijo una razón y le contestó: nosotros representamos la inteligencia del proceso. Cuando yo junto a Neruda con su expresión versada y lo junto y lo agrego, lo eslabono con Nguyen Bon Giap con su expresión política, debo recordar de forma inobjetable: todo es un proceso en donde una minoría puede convertirse en mayoría y una mayoría puede convertirse en minoría. Es decir, donde uno de los aspectos de la contradicción, los enemigos de la paz, los desconfiados de la paz, los escépticos de la paz, pueden ir virando hacia el campo contrario porque van viendo resultados que son inobjetables. Eso depende, en primer lugar, de lo que se firme en La Habana.
En segundo lugar, del talante como se firme. En tercer lugar, muy importante, del tiempo en que se firme. Y en cuarto lugar, de las primeras implicaciones que tiene esa rúbrica o esa firma. Y entonces es posible que sectores bondadosos de la sociedad colombiana, sectores francos de la sociedad colombiana, que no son perversos, que no están al lado del mal, que responden a una concepción del mundo, del hombre, de la sociedad, del Estado y de la historia, entonces reconozcan por vía de la persuasión que estaban profundamente equivocados. Y hay sumum, hay contenido en el acuerdo, yo le insisto, lo agrícola, porque detrás de lo agrícola parte la equidad. Y una de las cosas por las cuales estamos en esto es por una inequidad que no podemos desconocer, ni mucho menos tapar. Entonces, eso que hay allí hasta el momento es el principio de un motor de desarrollo y que aquellos vayan mutando a esa reconciliación verdadera, doctor Ribardo. Sí, me parece que los acuerdos son la cuota inicial de lo que tiene que ser. Ajá. No hay duda, en la historia de Colombia los señores de la tierra se confunden con los señores de la guerra. Encomenderos antes, esclavistas asociados, terratenientes salvajes después, monopolizadores de la tierra. De eso no hay la menor duda. El problema de la tierra originó esta última versión de la guerra. Sí. Porque las guerrillas liberales pactaron con el gobierno del general Gustavo Rojas Pinilla. Y luego rubricaron los pactos con el gobierno de Alberto Lleras Camargo. Desafortunadamente, la mayor parte de la guerrilla transó porque su objetivo se había conseguido: derrumbar el gobierno conservador sectario de la época. Pero un sector minoritario, que va a ser conocido como los comunes, hijos de la guerrilla liberal, guerrilleros liberales, consideraron que el problema no era suficiente, que faltaba resolver el problema de la tierra. Y eso originó esta guerra, que se levantó, recuerda al principio, en las operaciones sobre Marquetalia, Río Chiquito, Pato y Guayabero, que da lugar después de que los pocos combatientes que había desentierran las armas y rompen el cerco militar con sus familias, da lugar a la fundación en lo que se conoce como territorios nacionales de la guerrilla de las FARC. La única reforma agraria que conoce este país la hizo el narcotráfico. El narcotráfico expropió cerca de 8 millones de hectáreas, con todas sus diversificaciones. Es decir, los campesinos que han laborado la tierra no han conocido una reforma agraria para ellos beneficiosa. Y creo que llegó la hora en que todos los colombianos, dueños de la tierra y expoliados de la tierra, grandes propietarios y siervos de la gleba, como lo diría por allí la mano de un escritor importante, Eduardo Caballero Calderón, puedan conversar y lleguemos al acuerdo de que también hay que democratizar la tierra, su comercio, sus productos, su consumo y su mercado, como una manera en que los colombianos entremos a un país modernizado y podamos hacer una redistribución distinta de la gran renta nacional. Si no, me temo yo que dentro de algunos lustros volvamos a una versión infecunda de la guerra. Y entonces, como diría Gabo, 100 años más de soledad, 100 años más de abandono y un siglo más de barbarie. Ay, pues ojalá que no. Cuando usted exponía de manera brillante, doctor Ribardo Orejuela, lo anterior, pensé en un hombre grande, Carlos Lleras Restrepo, que trató de hacer precisamente una reforma agraria. 1961, y el INCORA fue un instrumento para intentar impulsarla. Y ahí estamos. O sea, no estamos pidiendo que se haga la revolución en Colombia, la profunda, por la que tanto se peleó incluso en tantos años en los campos y en las aldeas del país. Estamos pidiendo es que esta democracia congelada se abra y, como diría Allende, tengamos las grandes avenidas por las que pueda pasar el hombre libre, el hombre civilizado, y de verdad tengamos una democracia política y una democracia social que nos permita ser distintos,
teniendo diferencias, poder hacer acuerdos transitorios para un mejor vivir. Todo el mundo se pregunta, por ejemplo, ¿qué es la democracia? Yo en estos días, en un foro que se hizo aquí, en la Universidad Libre, con la profesora española María José Fariñas, soltaba una definición bellísima sobre democracia de un pensador europeo. Oiga, Jairo, esa definición. La democracia es una iglesia donde todos son herejes. Maravillosa. La democracia es una iglesia donde todos son herejes. Definitivamente, la apuesta sobre la paz. Definitivamente. Definitivamente, el periodismo es responsabilidad social, compromiso, ética profesional y una fuerte formación sociohumanística. Definitivamente. 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 Definitivamente la vida sin amor no tiene sentido. Sin amor, caemos presos en las ilusiones del pasado, reviviendo constantemente momentos que ya no existen. Sin amor, somos esclavos de las angustias del futuro y sus expectativas. La vida sin amor no tiene sentido, definitivamente. Definitivamente. Se nos quedan muchas cosas, doctor Libardo, pero usted que es tan hospitalario nos invitará nuevamente aquí. Ahora, vamos a seguir humanizando, hay unas cosas muy puntuales. Los campesinos tienen que estar tranquilos en este momento, conociéndose el primer acuerdo. Yo sí creo. Tienen una antesala que antes no tenían. Tienen una luz en el comienzo del túnel. En este equilibrio de poderes que también es importante, el estatuto de la oposición, precisamente para que haya diversidad de criterios, pero que civilizadamente podamos convivir. ¿Usted lo ve viable? Lo veo no viable, sino necesario. Sin estatuto de la oposición no hay democracia política posible. Un tema importante que siempre debemos recoger, y más en este programa definitivamente, es hablar de la mujer. Lo que logró Claudia López, el 50% del próximo Congreso sea femenino. Me parece importante, aunque yo no hago reduccionismo mujeril, ¿no? Creo que nadie lo es mejor porque sea de un género o de otro género. Pero dado que las mujeres han sido excluidas históricamente y atávicamente de la geografía política de Colombia, creo que ese avance es muy importante. Para que sepan que el mito de Hipatia en la Biblioteca Mundial de Alejandría no era un mito, ni el mito de Safo, la poetisa de la isla de Lesbos, ni el mito de Simón de Beauvoir a la calle de los estudiantes parisinos en la hermosa revuelta de 1968, ni el mito de Evita Perón, mucho más grande que el general Perón, ni el mito de Manuela Sáenz, a quien tuvieron que llamarle, después de la conspiración setembrina, la libertadora del libertador. Bienvenida a las mujeres una vez más por la puerta grande de la historia. ¿Hay una mujer preparada para conducir el país? Yo creo que hay mujeres y hombres preparados para conducir el país. Que el problema no es ni sexista ni de género. El problema es de concepciones del mundo, de la sociedad, del hombre y de la historia. El componente de la droga es supremamente importante en este proceso y en cualquiera. Los expresidentes Lagos, el expresidente Enríquez Cardoso de Brasil y el expresidente Gaviria produjeron algo concluyente, y es que hemos perdido la guerra con la droga. ¿Estamos de acuerdo en eso? Yo llevo una investigación de más de 10 años que no he publicado. Voy a publicar una saga sobre el tema de las drogas prohibidas, su comercio, las sociedades del crimen organizado que fueron erigidas, y me parece entonces que el tema de las drogas es vital, sobre todo porque en Colombia volvió la guerra de Colombia una guerra típica. Si el problema de las drogas no es resuelto, el problema de la guerra tampoco es resuelto. Si el problema de las drogas no es resuelto, el problema de la paz no es conquistable. Es decir, el asunto de las drogas está inherente al asunto de la guerra y de la paz en Colombia. Con eso
aunque yo le insisto, ya que ustedes, doctor Libardo, no sé si sea la mejor definición, bueno, desde acá le digo que usted es una enciclopedia, quiero precisamente al cerrar el programa, pues que acuda usted a uno de esos bates que tiene en su cabeza, comenzando por su gran amigo Pablo Neruda, sobre eso, precisamente, el amor. Yo creo, mire, y esto les puede parecer romanticismo trasnochado a muchos, ¿no? A esos psicorrígidos, a los que les recuerdo un cuento de Antón Chekhov llamado El hombre infundado, ¿no? ¿Ya? Pero ojalá se repartieran libros de poesía en La Habana y pudieran volver a leer versos de Neruda, ¿no? ¿Ya? Versos de Neruda maravillosos. Mire el hermoso poema de Miguel Hernández. Se los voy a leer, que es corto. Tristes guerras, si no es amor la empresa. Tristes, tristes. Tristes armas, si no son las palabras. Tristes, tristes. Tristes hombres, si no mueren de amores. Tristes, tristes. Neruda decía: amiga, no te mueras. Óyeme estas palabras que me salen del alma y que nadie diría si yo no las dijera. El poeta, yo repito, le gusta mucho a Jairo, el poeta de barba de mariposa, el norteamericano Walt Whitman. Todo aquel que camina una sola legua sin amor, camina amortajado hacia su propio funeral. La poesía es eso. Algún día soñamos, tenemos derecho a soñar. Claro. Como diría el poeta alemán Bertolt Brecht, hay que soñar, soñar para hacer realidad la fantasía. Algún día, ojalá, la mesa de La Habana no sea la mesa del fin de la guerra. Ojalá sea la mesa de la poesía, de la palabra. Cuando los hombres conversamos, nos sacamos las puñaletas. Cuando los hombres guardamos silencio porque nos quieren callar, sacamos las puñaletas. Gracias, doctor Libardo. El amor es fuerza, el amor es poder, el amor es el poder de los poderes. Con amor todo tiene sentido. Ama hasta convertirte en lo amado, en más, hasta convertirte en el propio amor. El amor es el camino a la felicidad. No se ha inventado nada en la vida mejor o superior al amor. Y no nos hemos olvidado de nuestra campaña, porque nos acordamos siempre de Pablo Andrés Ramírez Correa. Y la campaña a la que los invitamos, televidentes, la campaña del agua y los cubos de hielo, para que con todo esto sensibilicemos, socialicemos esa enfermedad que aún no tiene el antídoto: esclerosis lateral amiotrófica. Aquí estamos con él. Bueno, y voy a cumplir el reto sin ningún aspaviento, simplemente por una causa noble, y me sumo a ella con todo mi corazón. Además estoy retando a Gonzalo Gallo, al doctor Gerardo Hernández, neurólogo, y a Julián Rodríguez, el artista, para que entre todos movilicemos el mundo y haya algún antídoto muy rápido contra ELA. Definitivamente por eso lo hago. Definitivamente con Jairo Aristizábal Loza. Definitivamente.